¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Quiero darle la bienvenida e introducción a Álvaro Remiro, al hacking Álvaro Remiro. Hablaremos un poco más adelante sobre qué es ser un hacking. Nos sentimos muy honrados. Viene desde España y el motivo que hace tan especial esta entrevista es que Álvaro pues es un alquimista. Para aquellas personas que no sepan qué es la alquimia o la espagiria, pues precisamente de eso se va a tratar la entrevista del día de hoy. Así que sin más, muchas gracias por acompañarnos, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Muy por contentos de que invitarme. nos acompañes el día de hoy en esta entrevista. Y bueno, vamos a empezar directo con el tema de interés para todo el mundo. ¿Qué es la alquimia? Bueno, pues la alquimia es algo que curiosamente es muy desconocido siendo muy conocido. Porque, como digo yo siempre, si tú metes en Google la palabra alquimia salen millones y millones de referencias. Con lo cual, esto nos haría suponer que la alquimia es algo muy conocido o muy popular. Eh, pero bueno, realmente es que se utiliza mucho la palabra alquimia. Se utiliza mucho la palabra alquimia para decir que algo es más especial o que es mejor que otra cosa. Y siempre como que le da un plus a cualquier cosa de las personas. Otra cosa es lo que sería la alquimia en sí, ¿no? O sea, la alquimia en sí también hay pues una creencia popular en que la alquimia solo sirve para convertir el plomo en oro, ¿no? Después en otros foros pues piensan que la alquimia solo es una simbología que representa un proceso espiritual. Desde mi punto de vista, la alquimia que yo recibí, ¿no? que me fue enseñada por Yavir, mi maestro, ¿no? Pues en realidad es un conocimiento integral, profundo, ¿no? Y en base a un paradigma egipcio muy antiguo. La alquimia viene desde Egipto y se va trasladando a lo largo de los siglos y en realidad es un paradigma diferente, una sabiduría, se llama la sabiduría perenne, ¿no? Que evidentemente tiene una parte operativa, ¿no? Pero esa parte operativa no tiene sentido sin la base filosófica, sin ver el universo como lo veían los egipcios y como lo veían los alquimistas. ¿Se puede conseguir lo que mencionas, convertir el plomo en oro? ¿Se puede conseguir? De hecho, ya se ha conseguido. Hay muchos datos históricos que lo refuerzan, ¿no? Que, en cortes de Rodolfo II siempre se han hecho. Cada siglo se hacen como dos o tres demostraciones públicas, de alguna manera como para mantener vivo, ¿no? Mantener viva la idea, ¿no? La idea de que se puede convertir el plomo en oro, ¿no? Y de hecho, pues ahí en televisión española se puede ver la última que se hizo pública, ¿no? De un señor francés, que no me acuerdo cómo se llama, pero que se decía que un tal Fulcanelli le dio y se hizo, bueno, dentro de un set de televisión, con todas las medidas de joyeros químicos, incluso prestidigitadores ocultos entre el público para ver si le pillaban el truco, ¿no? Y bueno, pues ahí está para que la gente lo pueda ver en un programa de José María Íñigo, ¿no? Entonces, ¿se puede convertir el plomo en oro? Pues evidentemente hay experimentos que se hicieron en Berkeley con aceleradores de neutrones o de protones, donde se convirtió bismuto en oro. Claro, el dineral que costó para sacar una micra de oro, pues no resulta operativo. Pero sí hay una demostración científica que sí se puede transmutar la materia. Porque lo que es interesante es que en la alquimia de laboratorio, como he tenido yo la oportunidad de experimentarla a través tuya, que tiene la finalidad de la espagiria, de la cual hablaremos un poquito más adelante, pues en realidad pues los alquimistas antiguos no tenían mucha tecnología para poder desarrollar todo esto y aún así se sostiene de manera legendaria que existe esta posibilidad de convertir el metal, cualquier metal en oro. Bueno, lo que pasa es que igual
hay cosas que no contemplan, ¿no? Pues se cree que porque tenemos tecnología es imposible que antes se pudiera hacer cosas que nosotros ahora no podemos. Pero ahora mismo sería imposible hacer la pirámide de Egipto. Y se hizo sin tecnología, sin trailers, sin grúas. Hoy en día, estudios serios de gente que trabaja en el medio, de gente que corta bloques en canteras con los medios de hoy en día, de gente que hace grandes construcciones, ingenieros. Y dicen, esto es imposible, no sé cómo lo hicieron, ¿no? Después están los egiptólogos que dicen, no, que si la rampa, que no sé qué, que después los mismos expertos ingenieros lo desmontan y dicen, pero si la rampa costaría más que hacer la pirámide. O sea, los millones de toneladas que tendrías que mover para hacer la rampa, tenía más trabajo que hacer la pirámide y después quitarla, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas que desconocemos. Pero claro, hay presupuestos clásicos, pues que hoy en día se van asimilando como los presupuestos de la física cuántica, se empiezan a acordar, se acercan, podríamos decir peligrosamente, a los presupuestos de la filosofía química, ¿no? Sobre el mar de Nu, las posibilidades, las potencialidades, ¿no? Y bueno, pues igual algún día todo se iguala o se descubre la manera, ¿no? Lo importante para mí no es eso. Claro, la gente se engancha con el tema del oro. Pero como decía mi maestro, la trampa está en el oro. Claro. Porque el oro, aunque representando la perfección, también representa el ego, el poder y el dinero. Sí, esto me acuerdo una frase justo en latín que dice aurum nostrum non est aurum vulgi, ¿no? Nuestro oro no es el oro del vulgo. Háblame un poquito de los orígenes de la alquimia. Has hablado sobre Egipto y bueno, siempre se despierta mucho interés en torno al tema de Egipto. Todas las personas que hemos de alguna manera estudiado hermetismo o que estamos metidos en temas iniciáticos, místicos, el tema de Egipto nos apasiona. Y bueno, es muy particular porque aparte se tiene muy poca información y mucha información al mismo tiempo, ¿no? Es muy particular ese paradigma. Bueno, la realidad es que vivimos un exceso de información. O sea, un exceso de información y un exceso de información de mala calidad que sepulta. Como escribías un montón de libros y el bueno no sabes dónde está, ¿no? Esa es la facilidad y dificultad hoy en día, que sí puedes acceder a información más fácilmente pues que antes de que existiera Internet, pero la dificultad está en separar el grano de la paja, ¿no? Porque hay mucha literatura pues, que no es seria, que no realmente representa. Esa filosofía perenne pues se puede aprender, pero claro, tenemos que cambiar la mirada, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es yo lo que recomiendo es recurrir a textos clásicos, no a interpretaciones claro, de aquellos textos, porque se va perdiendo y sobre todo, como decía von Bernus, el ser humano del siglo XX piensa de otra manera, se organiza de otra manera, sus estructuras psíquicas de otra manera y no interpreta correctamente, porque no es capaz de ver la realidad como la veían esas personas que tenían otra forma. La gente es que no se da cuenta de que está condicionada nuestra forma de vivir la experiencia vital, ¿no? Está condicionada por una educación, esa educación tiene unos paradigmas y eso de alguna manera te hace ver las cosas de una manera. Por ejemplo, yo siempre suelo decir que la visión vulgar es que se convierte el plomo en oro. La visión del alquimista no se convierte el plomo en oro, sino que el plomo ya es oro inmaduro, oro que no ha podido culminar su proceso evolutivo hacia su perfección, que es el oro. Entonces el alquimista es un evolucionador. No, un alquimista no es un evolucionador, es un ayudante de la naturaleza. Ok. Primero tienes que aprender de la naturaleza, porque la naturaleza es la que te enseña. Y después desde ahí, pues ayudar a la naturaleza, ¿no? Retirando o quitando lo que está impidiendo a un ser cualquiera cumplir con su vocación, llegar a su perfección.
Ok, sobre la vocación vamos a hablar un poco más adelante, ya que es la base de toda la escuela y transmisión que compartes. Y platícanos un poquito sobre quién fue Yavir. Pues Xavi fue para mí la persona, probablemente después de mis padres, la persona más importante del mundo. Ok. ¿No? O sea, para mí fue un cambio brutal. Yo llevaba mucho tiempo buscando. Buscas como tanta gente y no sabes por qué, pero tienes esa necesidad de buscar, ¿no? Y buscaba por aquí, buscaba por allá y de repente la primera clase con Javier, mi cuate y yo salimos a tomar café y dijimos esto es lo que estábamos buscando. Pero ni siquiera entonces era consciente del cambio que iba a producir en mi vida la relación con Javier, ¿no? O sea, fue un cambio brutal. ¿Por qué? Porque me enseñó a ver con otros ojos el universo, ¿no? Porque Javier era un buscador, o sea, ya desde los 12 años, cuando cogió un libro de su madre, de El retorno de los brujos, y descubrió ahí la alquimia y se quedó prendado, ¿no? Y desde entonces ese fue su objetivo, la alquimia. De hecho, pues su padre era médico, quería que fuera médico, pero él quería ser doctor en semíticas, quería aprender lenguas semíticas pues para traducir directamente los libros donde estaban los secretos, ¿no? Porque él, según veía en sus investigaciones, decía, no, esto tienes que saber latino, tienes que saber hebreo, tienes que saber... Y bueno, pues él siguió su carrera académica, terminó doctor en semíticas, trabajó en la Universidad de Argel, después también trabajó un tiempo en el Museo del Cairo, ¿no? Pues haciendo sus labores, vamos a decir, académicas y las otras, sus propias vocacionales investigadoras. Llegó a ser bibliotecario de la Universidad de Granada, ciudad que no siendo de allí, pero él tuvo una conexión con Granada muy importante, por eso es Yabú Omar Al-Garnati, el granaíno, siendo él nacido en Jaén y criado en Córdoba. Y bueno, pues él en esa universidad, leyendo textos antiguos, pues se dio cuenta que había una relación muy importante entre la alquimia y la medicina. Bueno, cuidado, entre la alquimia, la medicina y la magia. Claro que para nosotros son mundos diferentes, pero para ellos solo eran distintas aplicaciones dentro de la misma ciencia, desde el mismo paradigma. Pero claro, para entender el paradigma tenías que hacer un cambio brutal de cómo percibimos nosotros la realidad y cómo nos han contado que es el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, Javier, pues ahí descubrió otra parte de la vocación, que es el desarrollo de la magiria. Pero no, curiosamente no empezó desde Paracelso, ¿no? Sino desde esos textos de medicina antigua, que bueno, pues son textos que si los lee un médico hoy en día dice, no, pero esto es cosa de brujos, ¿no? Pero que en realidad es parte de una ciencia, ¿no? Como las almácigas, claro, te puede sorprender, ¿no? Que cojas un remedio, lo conviertas en una tinta y que escribiendo, ¿no? El nombre del paciente, el nombre de la madre y convirtiendo en números y haciendo una operación matemática, después eso escrito en papel encerado se diluye con agua y se lo toma la persona y dice, no, esto es brujería, como el uso de la palabra para la sanación. De hecho, hay testimonios escritos de juicios a médicos mozárabes, de estos que se quedaron conversos, que fueron acusados, cuidado, fueron acusados de curar a los pacientes. Pero lo habían hecho con métodos malignos. Por lo tanto, estaban asociados con el diablo, porque había hecho el uso de palabras mágicas y no sé qué. Pero el caso es que el hombre se había curado. Entonces, pues él, con su propia iniciativa, fundó el primer laboratorio espagírico de España, intentando recuperar parte de esa tradición que tiene que ver con la alquimia vegetal, pero tiene que ver con la sanación desde una visión completamente distinta, una visión holística, una visión donde no se mira la enfermedad, sino que se mira la persona. La enfermedad es lo de menos, porque eso es el síntoma de que hay un desequilibrio,
Ese desequilibrio puede ser psíquico, puede ser emocional, no siempre va a ser... Y entonces pues hice una labor de recuperación, yo ahí fui donde lo conocí. Después tuve la suerte de que me ofrecía la oportunidad de trabajar con él y llegué a... Debía hacer bien mi trabajo porque me nombró jefe de laboratorio y me dejó, ¿no?, todo, hasta las partes más delicadas de hacer su trabajo. Y ahí estuve codo con él hasta que se murió, honestamente. Pero era una persona muy erudita, una comprensión profunda de las cosas, una persona que teniendo mucho fuego era amable, encantador. Yo me acuerdo sobre todo de lo que me reía con él. O sea, era una persona entrañable. O sea, a mí supuso ser mi maestro, mi padre, mi amigo, mi socio, no, todo. Y si no es por él, yo no estaría aquí. No estaría aquí y no me sentiría tan pleno y tan feliz como estoy. En el tema de la alquimia se habla de una gran obra. ¿Qué es la gran obra alquímica? Pues mira, la gran obra es, vamos a decir, el proceso de investigación para alcanzar la piedra filosofal y posteriormente lo que se llama la panacea universal, ¿no? Eso, yo, para que la gente lo entienda hoy en día, digo que sería como el máster, o mejor, el máster de los másters, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, todo ese proceso sirve para demostrarte a ti mismo que realmente has aprendido claro, cómo funciona la naturaleza. Claro. Porque el objetivo no es el oro. El problema es cuando tú crees que el objetivo es el oro. Claro. ¿No? Entonces la gran obra debe ser un medio, no un fin en sí mismo. Una confirmación. Es un medio, ¿no? ¿Y medio para qué? Pues bueno, ¿has leído el libro de alquimia? Pero, lo que se ha podido. Pero digo, de los de antes, no de la literatura alquimia. Sí, he intentado. Pues te has dado cuenta que empieza dando gracias a Dios. Siempre. Y siempre termina dando gracias a Dios. Sí. Por lo tanto, es una vía de accesis. No solo es una vía de accesis al conocimiento, sino es una vía de accesis espiritual, ¿no? Por eso creo que es en el libro Enseñanzas a mi hijo acerca del árbol solar, donde lo primero que escribe en esa recomendación a su hijo es: hijo mío, adhiere tu corazón a Dios antes que a la piedra. Antes que a la piedra. Ok. Porque, te vuelvo a repetir, que la trampa está en el oro. Claro. Se dice que, bueno, la piedra filosofal, y hay también un objetivo que es la panacea universal. ¿Qué es cada una y para qué sirven? ¿O cuál sería legendariamente el objetivo de ambas? La piedra filosofal es un polvo rojo que, proyectado en cualquier metal, hace que llegue al oro. Por eso hay proyecciones imperfectas que llegan a la plata. Okay. La plata es lo que está más cercano al oro. Sí, sí. De hecho, en el testamento de Felipe II, que tenía su propio laboratorio de alquimia en el Escorial, que se podía ver y no sé por qué ahora ya no se puede ver. Sí, ¿no? Ahí afuera de Madrid. Pues dejó plata transmutada. Ahí está escrito en el testamento. ¿Ah, sí? ¿Sí? Órale. Entonces, yo pienso que eso es la comprobación. Si llegas al oro, puedes hacer la panacea. ¿Y qué es la panacea? Pues es adaptar la piedra al ser humano. Ok. ¿No? Y la panacea resultaría la liberación de todos los impedimentos para la expresión perfecta del ser. Por eso, entre otras cosas, curaría todas las enfermedades. Ok. Entonces, la piedra filosofal es un polvo con el que vas a poder proyectarlo sobre un metal. El polvo de proyección. Para convertir metales en oro. Y la panacea para lograr eliminar cualquier enfermedad en el hombre, probablemente. Pero yo pienso cualquier limitación, no solo enfermedad. Ok. Porque hoy consideramos enfermedad pues cuando me duele la barriga. Ajá. Pero esa enfermedad estará alejada de tu vocación. Ok. Bueno, enfermedad es desequilibrio. O sea, desequilibrio.
es desequilibrio. Desequilibrio. ¿No? Entonces, cuando un ser se aleja de lo que podía ser su manifestación perfecta, pues a partir de ahí pues ya empiezan estos desequilibrios. Los desequilibrios mentales, emocionales, y no estamos hablando de estar loco, ¿no? Estamos hablando de ideas negativas, de pensamientos negativos sobre uno mismo, y claro, todo eso sería como todo tu potencial, así, de repente, ¡pah! Y dentro de ese potencial sería toda la sabiduría con la que tú has venido a despertar, ¿no? Ok. Porque claro, decía Platón que no aprendemos, recordamos. Qué hermoso. ¿No? Entonces recordar significa, y tenemos que despertar ese conocimiento, esa sabiduría que tenemos interna. ¿Por qué lo despertamos? Porque hay impedimentos. ¿Quién pone esos impedimentos? Nosotros mismos. Claro. A través de nuestras trabas mentales, nuestros miedos y nuestros deseos. En la alquimia se habla de que existen dos vías. ¿A qué hacen referencia estas dos vías para llegar a estos objetivos? Bueno, pues son procedimientos. ¿De laboratorio? De hecho, son tres procedimientos. La vía húmeda, la vía seca y la vía universal. Ok, y más o menos, ¿qué es cada una? Pues yo te voy a explicar. Pues una es de una manera, una se llama la vía de los ricos, la otra la vía de los pobres, porque es más rápida, ¿no? Y la otra es más lenta, siguiendo unos procesos naturales mucho más lentos y más a largo plazo, pero dicen que es la más perfecta, pero bueno. Eso cuando llegues allí lo sabes, porque hay mucho camino para llegar ahí. ¿Ah, sí? O sea, esto realmente, porque no existe como un manual para lograr llegar a estas tres vías, más bien... No debe existir. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo despiertas tu sabiduría? Entonces, las tres vías se van develando con tu sabiduría. Y con tu propio proceso evolutivo. Ok, eso es importante entenderlo. Porque Claro, es un proceso de laboratorio, ¿cierto? Porque Manuel Algora nos dice que tú no puedes transmutar ahí fuera lo que no has transmutado dentro. Ajá. Entonces es un camino iniciático donde, claro, tú vas a sufrir las disoluciones que tú estás haciendo. Porque en todo esto hay un trabajo espiritual, hay una conexión con la materia, tú te haces uno con la materia y claro, tú disuelves la materia, pero también te disuelves a ti mismo, ¿no? Entonces, claro, no se puede dar una cosa ni la otra. Hoy en día la gente se cree que es química, pero no es química. Entonces es un proceso holístico. Digamos que es un proceso de laboratorio que conforme tú lo vas realizando, lo vas ejecutando, te va afectando por dentro a ti. Y esa forma de conectar... O las transmutaciones que tú puedas hacer en ti mismo van a despertar el conocimiento de cuál es el paso siguiente o cómo hay que darlo. Intuitivamente, de manera irracional. Pues tú fíjate hasta qué punto que el último gran adepto, porque hay una diferencia entre alquimista y adepto. Ajá, ¿cuál es? Adepto es el que ha conseguido la piedra. Ok. Alquimista es el que la busca y bueno, y después hay otros. Hay niveles más profundos de trabajo. No, o sea, es decir, no, digo que hay otros que no llegan ni siquiera a considerarse alquimistas. Ok, ¿no? ok. Sin más. y claro, el último adepto es Fulcanelli. Su discípulo, Baselier, que fue el que publicó los libros de Fulcanelli, que es un misterio que no se sabe qué pasar así. ¿Quién era? Pues no consiguió la piedra. Siendo aprendiz directo de Fulcanelli. Claro, y el mismo Baselier escribe su experiencia de cuando Fulcanelli, que era el que más o menos les instruía, les hizo delante de sus ojos la proyección y la transmutación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no, es un trabajo personal tuyo. Nadie te puede decir esto, más esto, más esto, y ahora haces esto. ¿Y dónde está tu conocimiento? Claro. ¿Dónde está su sabiduría? Sí. Entonces hay una parte que es intuitiva y racional, te llega. Intuitiva o también desarrollas a veces del estudio, ¿no? Sí, claro. El Mutus Liber te da, que es un libro mudo,
de alquimia. Sí, son 15 o 16 láminas, dibujos sí, sin letras, ¿no? Y solo tiene una frase. Sí. Ahí tienes la clave. Ora, lege, relege, labora e imperanza. Ahí está la clave. ¿Qué quiere decir? Reza, lee, vuelve a leer, trabaja y encontrarás. Ok. Ahí Sí, están las pues claves. es un rezo espiritual. Perseverancia y fe. Es un camino, o sea, tiene que ser vocacional. Vocacional. Si no, es muy frustrante. Tengo una pregunta para ti, Álvaro. ¿Tú has buscado la gran obra? Bueno, yo empecé. A mí me empecé, ¿cómo se dice? Me inició mi maestro. Y yo la acompañé en muchos procesos y lo iniciamos, sí. Pero ahora no tengo que parar. ¿Lo tuviste que parar? No, no tuve, bueno, sí, es la vida, ¿no? Y es tu propio proceso. Entonces, yo ahora mismo tengo otras cosas que son importantes y que no me alejan, sino que me acercan, ¿no? A esa comprensión. Porque a veces, claro, sin la guía de un maestro, que ya no tengo, pues, y quieres seguir ese camino por ti mismo, ¿no? También considerando que Yavin no llegó a culminar, ¿no? La gran obra, pues lo que necesito es desarrollar dentro de la filosofía hermética todo el trabajo que estoy haciendo y que voy integrando y voy aprendiendo. ¿Por qué? Porque la pequeña obra también es muy importante, trabajar con el vegetal antes de trabajar con el mineral y seguir profundizando y seguir aprendiendo. Y una cosa que he aprendido es que cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Y dejar que la vida te lleve. Entonces yo sé que se volverán a dar las condiciones oportunas. Una de las claves de la magia y de todo es aprovechar el momento oportuno. Me comentabas fuera de la entrevista que es un trabajo que requiere mucho tiempo y sobre todo también inversión de dinero, el intentar el tema de la gran obra. Claro, eso es lo que se ha dicho siempre, es decir, tienes que tener muchísimo tiempo y muchísimos intentos. O sea, hay alquimistas que han estado 25, 30 años, ¿no? De los clásicos, hablando de 16, ¿no? Entonces no me acuerdo si, bueno, un alquimista, no me viene el nombre ahora, pues él escribe su biografía antes de su libro de alquimia y explica cómo, siendo rico, siendo un conde, se arruinó, dejó a su familia y todo, porque claro, la alquimia se puede convertir en una obsesión. Y desequilibrarte, que al final del día lo que buscamos es lo opuesto. Efectivamente. Efectivamente. Claro, pero eso ya es la ambición, ya es la parte perversa. Bueno, claro, el pero vicio. Es que ese es el trabajo del ser humano, sea alquimista o no sea alquimista. Uh-huh. ¿No? Desarrollar las potencialidades, las virtudes del ser humano. Claro. Y desapegarte del ego, de la ambición y del deseo. Claro. Y podríamos poner la gran obra un ejemplo como el anillo del Señor de los Anillos. Podríamos poner un ejemplo. My precious. Mi tesoro, ¿no? Que te atrapa, ¿no? De alguna manera te puede atrapar, vamos a decir. Claro. Si caes en la ambición, claro, en el ego y el deseo. Entonces, como el camino realmente es de todos los seres humanos, es hacer tu propia obra, ¿no? Eso es a lo que yo ahora me dedico, ¿no? O sea, hacer mi propia obra, que es pues descubrir a Álvaro, que he descubierto facetas de Álvaro que ni os vas a dar la cabeza, desarrollarte, perfeccionarte a nivel personal, a todos los niveles, ayudar a otras personas a que puedan tener acceso a este conocimiento y si quieren practicar eso, y al final todos tenemos nuestro propio oro, que es nuestra propia perfección, ¿no? Y no es la gran obra, pero es una obra muy importante. Y yo creo que es vital esa, ¿no? Es vital tu propia obra y ese camino espiritual. Entonces, claro, hoy en día hay muchos alquimistas, muchos más de lo que la gente se imagina, o podríamos decir muchos que buscan la piedra. Ajá. Porque entre ellos hay alquimistas y otros que buscan la piedra, como siempre ha pasado.
¿no? Y resulta que muchos, me acuerdo en clase de mi maestro, que les molestaba cuando venían a las clases que hablara tanto de Dios, porque hoy en día el siglo XXI lo tenía superado, ¿no? Y mi maestro le respondió, es una frase que se me quedó grabada: se puede creer en Dios y no ser alquimista, pero no se puede ser alquimista, no se puede ser alquimista y no creer en Dios. Muy claro. ¿Por qué? Porque la filosofía básica de la alquimia y de la filosofía hermética es la unidad, es que todo está unido, todo nace de la materia prima, la misma materia se convierte en todas las materias, ¿no? Entonces todo está unido y todo está unido a Dios, que es el uno y que genera todo el universo, ¿no? Entonces si tú buscas la piedra y no piensas desde ahí, pues no vas a llegar a la comprensión necesaria que hace falta para conseguirla. Mencionaste que Yavir intentó lograr la gran obra. ¿Cuál fue su experiencia o qué supiste tú que logró en esa experiencia? Porque bueno, tengo entendido que no le resultó nada sencillo. Pero a ninguno. No resulta sencillo a ninguno. Fíjate, Garcelier, con todo el conocimiento que tenía, con la calidad, vamos a decir, del maestro que le inició, siendo un erudito, o sea, es un placer leer a Cancellier, ¿no? O sea, la dificultad está ahí, que hay 2-3 adeptos, ¿no? ¿Y es confrontativo? Cada siglo, que se sepa, hay 2-3 adeptos. 2-3 adeptos por siglo. Sí. Pues es bastante. O sea, es algo por lo menos a lo que uno podría llegar a aspirar. Bueno, podrías aspirar o no. Porque en el fondo lo que tienes que hacer tú es encontrar tu camino. Es encontrar tu verdad. Es encontrarte tú a gusto contigo mismo, ¿no? Ser feliz. Desarrollar todas tus virtudes. Claro. Estar en plenitud. O sea, realmente es un proceso de iluminación. Digamos que es como la iluminación de otras tradiciones a través del hermetismo. Bueno, pues lo que pasa es que el hermetismo es una vía heterodoxa. No es como una religión organizada con unas leyes, ¿no? Es una propuesta eterna, porque y además heterodoxa, porque lo mismo lo practican musulmanes que hebreos, que cristianos, que paganos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy universal. Son unos conceptos básicos muy universales. Integrativa. Eso es a mí lo que me tiene tan atrapado. Sé que Yavir cuando intentó la obra le resultó confrontativo. De hecho, este como proceso en el que te vas quitando las capas también viene relacionado con ciertos procesos difíciles. Él lo explica muy bien en el programa que le hicieron de la aventura del saber, ¿no? Cómo identificaba su proceso vital con un proceso alquímico, ¿no? Pues eso es lo normal, ¿no? Es decir, pues ser alquimista pues no sale gratis. Es decir, no puedes pretender hacer una proeza que no sería sería fácil, no sería una proeza. Entonces hay que pensar si alguien aquí tiene la intención auténtica y es su vocación llegar a esto, en que va a tener que invertir muchas cosas, pues van a cambiar en su vida en torno a esto. Bueno, yo, pues la verdad que es muy goloso, ¿no? Pero yo pienso que en la sociedad hoy en día la gente lo quiere todo muy rápido y lo quiere todo para allá y cree que en 2 fines de semana has aprendido algo. Y esto estamos hablando de que es un aprendizaje constante de vida, o sea, es muy a largo plazo. Y en ese muy a largo plazo, si no disfrutas del camino, pero la gran obra es lo de menos. O sea, para mí lo más importante es lo que pueda aportar a la sociedad el pensamiento hermético y lo que pueda aportar hoy en día en el siglo XXI las leyes alquímicas bien utilizadas para lograr que la gente
encuentre su vocación, alivie sus trastornos, sus angustias, elimine el vacío existencial y dé sentido a su vida. Eso me parece muchísimo más importante que la gran obra. Claro. O sea, me parece muchísimo más importante. Sí, es que este tema de ver la gran obra como una comprobación a mí me parece muy limpio, muy ligero, me parece más honesto. Porque al final del día la búsqueda es justo lo que vamos a desarrollar un poquito más adelante en la entrevista. El tema de la búsqueda de la vocación, el tema de los hackings, que queremos hablar un poquito también. Antes de llegar a esto, quiero hacerte la última pregunta en torno a este tema. Y existe este mito que habla de alrededor de la alquimia como la posibilidad de llegar a la inmortalidad física como parte de las condiciones de un adepto. ¿Es real? ¿O ha existido? Hombre, por lo menos? Si ahora mismo sería inmortal, te podría decir que es real. Claro, yo no puedo afirmar cosas que desconozco. Sí puedo afirmar que Canceller parecía una persona muy seria. De hecho, ya vi varias entrevistas con él y él, pues evidentemente dice que ha visto la transmutación, ¿no? Y se ha podido ver en televisión y se ha podido ver. Entonces, o sea, hay datos históricos que están certificados que después, pues algunos pueden pensar que no. ¿Por qué? Porque tienen como que quitarle a la alquimia, ¿no? Porque no interesa contar a la gente que Newton pues estuvo 4 años encerrado en un laboratorio buscando la piedra filosofal. Claro. Y que encima era astrólogo, pues no, todo eso no interesa y de alguna manera pues esos datos históricos pues se devalúan o se desvirtúan. ¿Por qué? Pues porque se piensa que no era posible, ¿no? Entonces, lo de la inmortalidad, ¿qué es la inmortalidad? Punto número 1. Igual somos inmortales. Claro. Sí, espiritualmente somos inmortales, ¿no? Claro. Pero siempre estamos pensando en la materia. Es el problema de este paradigma. Sí. Estamos pensando en conservar este cuerpito y por eso desarrollamos este cuerpito y no desarrollamos los dones espirituales y los dones mentales maravillosos que tenemos. Que hemos venido aquí a disfrutar de la vida. Claro. Entonces, Canceller, yo lo sé porque me lo contó Javier, que le preguntaba si era verdad un evento que estaba escrito por ahí, no me acuerdo si por Renault o por alguien, que él después de muchos años en Sevilla se volvió a encontrar con su maestro. Con Fulcanelli. Con Fulcanelli. Pero no podía ser porque iba a tener ya 120 años. Y no estaba igual. Y eso para algunos les hace pensar en esa inmortalidad. Pero el segundo capítulo de esta historia es que después le invitaron a una fiesta de carnaval en un cortijo y de repente se encontró con una niña de más o menos 7 años y era Fulcanelli, pero no podía ser Fulcanelli. Qué inesperado. Porque era una niña. Y entonces esa niña / Fulcanelli le dijo: ¿qué pasa, Eugene? ¿Todavía no entiendes? Entonces, claro, realmente, que yo sepa, pues hay suposiciones de lo que he leído, pero claro, cuando uno toma la piedra filosofal no te puede decir qué pasa. Claro. ¿No? Pero sí esos datos que quedan, entonces claro, ahí estamos hablando de otra cosa, que no es inmortalidad física. Claro. Que puede ser ampliación de conciencia y desarrollar unas capacidades que tenemos los seres humanos latentes o que están en nosotros pero que no somos capaces de desarrollar. No sé, podríamos abrir un debate pero no tendríamos ninguna certeza. Sí. Bueno, vamos a preguntarte ahora algunas cosas muy interesantes para todas las personas que nos están viendo. ¿Qué es el hermetismo, Álvaro? Pues el hermetismo es un paradigma. Y un paradigma es una filosofía, una idea del universo que basa y que en esa idea del universo se basa la cultura, la organización social, el tipo de espiritualidad, el tipo de ciencia y el tipo de experiencia vital. Entonces hoy en día pues tenemos un paradigma materialista, cientifista. Solo existe lo que se puede pesar y lo que se puede medir. Lo que se puede pesar y lo que se puede medir es materia.
Por lo tanto, las personas que vivimos, sobre todo en Occidente, del siglo XX, pensamos todo en orden material. Queremos ser espirituales, pero tenemos dudas, no tenemos fe en lo espiritual, porque nuestro disco duro ha sido conformado en que si no se valida científicamente no existe. Pero la gente tiene el impulso y entonces la espiritualidad le crea más conflicto, o el desarrollo personal siempre va, en vez de estar enfocado en las virtudes personales y la felicidad, está enfocado el desarrollo personal en tener poder y tener dinero, incluso en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, claro, en el mundo el paradigma que vivimos solo existe la materia. En el paradigma hermético existen 3 reinos que conviven al mismo tiempo: el Mul, el Malakut y el Jabarut. El reino de lo visto, el reino de lo no visto y el reino de la relación que existe entre lo que se ve y lo que no se ve. Y desde ese punto, lo que no se ve, el espíritu, ¿no?, es lo que organiza lo que se ve, que es la materia. Entonces, desde ese paradigma, el trabajo es en ese desarrollo espiritual, en despertar ese germen, ¿no? Y ese germen te podrá dar más dinero o más fama o no, pero no es lo importante. Lo importante es que encuentres tu expresión vital que te haga feliz, da igual en las condiciones que sean. Porque la sociedad que vivimos nos dice, no, para ser feliz tienes que tener el casoplón, el deportivo, los perritos que estén de moda, el velero y el jet privado. Y si no tienes eso, no vas a ser feliz. Y después resulta que llega a tu consulta una señora que tiene todo eso y que tiene 7 años de depresión. Claro. Profunda y que nadie sabe por qué. Y ella misma decía, es que lo tengo todo. O sea, es que nadie me encuentra la causa, porque lo tengo todo. O sea, tengo la casa de mis sueños. Encima no me puedo quejar, tengo más dinero del que puedo gastar. Encima no me puedo quejar de mi marido, porque, o sea, es que me trata súper bien. Mis hijos nunca han dado problemas y ya son independientes, pero ¿por qué tengo una depresión? Y le dije, pues es muy sencillo, porque tienes todo lo que dice la sociedad que tienes que tener. Para ser feliz. Pero no tienes lo tuyo. Claro. No tienes lo que a ti te hace feliz. Claro. Entonces esa búsqueda personal, ese despertar, ¿no?, del durmiente, de la piedra personal, de la piedra bruta personal, se convierte en oro cuando desarrollas lo que eres, ¿no? Claro. O sea, alegóricamente entendemos el oro como ese contacto espiritual, esa parte de manifestación de tu parte más esencial, más pura. Es que la magia del pensamiento hermético es el pensamiento holográfico. Ok, háblame un poco de eso. Es como arriba es abajo. Claro. Y si eso sirve, esas leyes sirven para la plenitud del oro, también van a servir para la plenitud personal. Que al final del día es lo importante. Y también van a servir para que tú extraigas lo más esencial de una planta y que eso, que está hecho de la misma materia que tú y tiene las mismas fuerzas, pueda ayudar a reconectarte o a reconocer tus propias virtudes. O sea, realmente lo que he venido platicando contigo y comprendiendo de esta ciencia es que en la medida en la que nosotros vamos avanzando el camino alquímico, lo que estás haciendo es extraer las esencias, la parte más espiritual de todo lo que te rodea para que tú puedas llegar a tu conexión más espiritual y puedas lograr tu propia felicidad. Sí, pero mira, yo últimamente además es que le quiero quitar lo alquímico. Sí, la palabra. Porque quiero llevarlo a lo natural. Ajá. Porque la naturaleza es lo natural. Sí, sí. Y la naturaleza está haciendo, ahora mismo está haciendo alquimia aquí la naturaleza. Por supuesto, todo el tiempo. Este árbol con agua, un poquito de tierra, y ahí está generando madera. ¿De dónde la saca? De la nada, no, está transmutando todos sus elementos simples en otro, a imagen y semejanza del espíritu que estaba encerrado en la semilla. Claro. Si eso sirve para un árbol, sirve para la gran obra, sirve para elaborar remedios y sirve para un proceso personal. De hecho, yo estoy teniendo bastante éxito en talleres de encontrar la vocación, sanar relaciones familiares, donde, sin decir nada, empleando, es decir, procedimientos
herméticos, vamos a llamarle alquímicos, la gente está encontrando paz y con ellos mismos, ¿no? Y no le decimos que es alquímico, ¿qué más da que sea alquímico? Lo importante es que estamos en un momento crítico, hay un vacío existencial generalizado en la gente está buscando, creo yo, por donde no es, y es importante que la gente sepa que la clave está en él. La clave de eso que busca está en él. No está en otras personas, no está en conseguir cosas, ¿no? Y entonces, pues aplicarse, como es pensamiento fractal. Así funciona una galaxia, así se organiza una tormenta. Así se puede hacer un elixir, pero así también se puede sanar una relación, empleando las mismas, vamos a decir, los mismos conocimientos o las mismas claves, pero esta vez no en clave materia, sino en clave mente. Entonces esa para mí es la magia del hermetismo y yo pienso que estamos en un momento de cambio. El paradigma antiguo se está viniendo abajo, por eso la crisis existencial es tan fuerte y yo pienso que hace falta explicar que puede existir otras formas de vida, otras formas de aprovechar tu vida, tu experiencia vital. Porque el ser humano ha venido a ser feliz. Ese es el oro. Sí, totalmente, ese es el de acuerdo. camino del oro, totalmente. del ser humano. Claro. Ser feliz es el resultado de la coherencia de lo que eres y lo que estás haciendo, y cómo te estás mostrando y cómo te estás relacionando con el entorno, ¿no? Entonces, este pensamiento, este paradigma, pienso que puede ayudar a mucha gente, ¿no? Y entonces, pues puedes ayudar a transmutar personas, cuidado a que ellos se transmuten, ¿no? Como siguiendo el alquimista. Alquimista, no, yo no te voy a hacer, pero te voy a decir cómo se hace y ahora tú tienes que hacerlo. Te doy las claves y bueno, y la gente que se compromete, pues tiene grandes cambios. Y uno de los momentos más mágicos, y fíjate que esto es sorprendente, después de una persona que se implicó y se comprometió en un trabajo muy importante, después de haber trabajado un montón de cosas, descubrió que ya tenía todo para ser feliz. Desde el principio. No, en ese todo momento ya lo tenía. Entonces es una iluminación. Claro, pero es que ya lo tenía, pero no lo veía. Claro. Porque ella deseaba otro. Sí, sí. La mente. Claro. No, la mente no. Tú. Sí. Cuidado. Que también otro de mis trabajos es desmitificar que la mente es tu enemiga. Claro. No la mente es tu manera de procesar la realidad. Claro. Es no darte cuenta. ¿Por qué? Porque es normal. Tú naces y tienes una información y te dicen cómo son las cosas. Y entonces tú crees eso y creas tus propios deseos, como lo de tener el caso Pron, lo de tener tanto dinero, claro, y de repente tienes mucho dinero y sigues infeliz, y entonces será que te necesito más dinero, ¿no? O necesito más sexo, ¿no? Porque también el amor y el sexo también supuestamente te tienen que dar la felicidad. Claro. ¿No? Pero no, la felicidad está en ti. Y está en encontrar tu propio camino y desarrollarte fielmente. Álvaro, háblanos un poco sobre la espagiria. La espagiria, pues ya va en la dirección hacia donde estamos platicando en este momento. Claro, la espagiria yo lo reduzco a lo simple para explicar la espagiria. Sí. No es una forma de elaborar buenos remedios. La espagiria es tener un conocimiento profundo de las leyes herméticas y aplicarlas a la salud, no a la enfermedad. Ok. Es aplicarlas a la salud. Entonces, son formas terapéuticas, formas de elaborar remedios y, porque claro, la espagiria pues no es médica ni terapéutica, sino que es holística. Por eso el Haken
¿no? El hacking era, ¿cómo se llamaba? Un tipo de médicos en Al-Ándalus. Estaba el médico normal, que vamos a decir, trabaja como los médicos de hoy en día, y después estaba el hacking, que tenía una visión distinta de la enfermedad, donde no creía en la enfermedad, sino que solo creía en el desequilibrio. Y que ese desequilibrio pues, se podía partir no solo del físico, sino de la psiquis, de lo espiritual, del emocional, y entonces miraba las relaciones con el entorno, las relaciones con el cosmos, con los astros, porque como todo está unido, entonces lo que hacía era regresar a la persona a su estado de equilibrio, ¿no? Entonces es una visión para la cual te tienes que preparar, o sea, tienes que evidentemente primero trabajar en ti, trabajar tus miedos, tus deseos, conocer cómo funciona la mente y aplicar unas claves completamente diferentes y si hace falta, y lo mismo, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ayudar al cuerpo pero también ayudar al alma, porque si el alma no está en equilibrio, antes o después ese desequilibrio se va a manifestar a nivel físico. ¿Cuál es la diferencia entre espíritu y alma, Álvaro? Bueno, ese es un tema muy controvertido, porque claro, depende del texto que leas, unos llaman espíritu, otros llaman alma, ¿no? Y claro, tienes que saber leer el contexto, ¿no? Entonces, yo al final he llegado a un acuerdo, porque claro, encima es que autores de alquimia, unos le llaman alma, otros espíritu, las mismas cosas. Entonces, claro, al final es una cuestión de nombres. Lo importante, yo he llegado a un acuerdo y por eso siempre trato de definir aquello llamo espíritu y aquello llamo alma. Muy bien. ¿No? Entonces yo llamo espíritu a la esencia, al da'at de las cosas. A ese patrón invisible que contiene como semilla todas tus potencialidades y que no ocupa lugar. Uh-huh. Y el cuerpo, pues evidentemente es la materia, sí. Pero la materia no eres tú. La materia es lo que necesita el espíritu para poder manifestarse en este mundo. Uh-huh. Y claro, para conseguirlo necesita un intermediario que es el alma. Ok. El pegamento, vamos a decir. Uh-huh. Pegamento fluido entre el espíritu y el cuerpo, que es el alma. Y el alma tiene dos naturalezas. Una intelectiva, que le une al espíritu, que está relacionado con el cuerpo mental, y una sensitiva, que le une a la materia, que está relacionada con el cuerpo emocional. Ok. Entonces, a través del uso correcto de esta comprensión, nosotros podemos unificar estos tres conceptos, alinearlos a nuestra misión de vida, vocación, al motivo de nuestra encarnación. O sea, realmente lo que tenemos que hacer es trabajar la alineación de esos tres. El equilibrio. O a veces lo que tenemos es que no hacer nada. La receta más simple que se puede dar. Lo que pasa es que después de pasarte el día, haz lo que te gusta y no hagas lo que te gusta. Es muy simple y difícil a la vez. Porque si las claves están aquí, lo que a ti te gusta lo sabes de forma innata. Claro. ¿No? Y de hecho, cuando ponemos en práctica este tipo de trabajos, que yo pongo en práctica, ¿no? De redescubrir lo que realmente te gusta y no. Ajá. Ajá. Y empezar a coger una política de vida. Uh-huh. Uh-huh. De hacer lo que realmente te gusta, porque a veces muchas cosas hacemos por deseo o por no quedar mal. Ostras, le gusta el caviar a todo el mundo, pues qué asco, pero yo me lo como, ¿no? Pero así voy a hacer. No, es que si eres espiritual tienes que meditar y a mí no me gusta meditar. No, pero tendré que meditar. Y encima generas culpa porque, pues no, hay gente que está hecho para meditaciones dinámicas porque cada uno tenemos una naturaleza. No todo el mundo está hecho para el gimnasio, no todo el mundo está hecho para la meditación. Entonces tienes que ir encontrando tu vida espiritual y tu vida de trabajo del cuerpo respecto a tu propia naturaleza. Por eso la espagiria es una ciencia, no es una ciencia que cura enfermedades, es una ciencia que restaura naturalezas. Uh-huh. Y que
recupera equilibrios, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. Ok, ahorita vamos a hablar de eso porque, ya para irnos dirigiendo al cierre de la entrevista, me interesa mucho que nos hables. Te has ganado una reputación en torno al tema de la astrología también. Entonces, sabemos que el hermetismo se sintetiza como ciencia, lo que quedó de la Alejandría griega en Egipto. Se sintetiza en 3 ciencias, conocidas como el trivium hermético: la alquimia, la magia y la astrología, de las cuales entiendo tienes conocimientos prácticos y teóricos de las 3. Sí. La parte de la magia es la teurgia, y en la parte de la astrología, pues es esta comprensión de lo que es arriba, es abajo, cómo te influye, y cómo estas 3 ciencias pueden llegarse a unificar. Cómo un espagirista, un hakim, un alquimista trabaja con estos 3 conceptos o estas 3 ciencias. Que no se tienen que llegar a unificar. Ok. Que es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Ok. O sea, si tú partes de la filosofía hermética... Sí. No puedes... Claro, es que nosotros tenemos ahora, lo digo, o sea, el paradigma que vivimos... No, es que yo soy matemático, entonces no puedo ser físico y no puedo ser filósofo. Eso no, o sea, estamos hablando de que ese paradigma que es la unidad, lo vive todo desde ahí. Por lo tanto, la astrología no es algo que sea opcional. Para un espagirista no es algo que sea opcional. Claro. Porque si no, no tienes una visión holística. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿se puede hacer magia sin astrología? Es como si dijeras, no, mira, es que tú puedes ser un buen arquitecto sin saber matemáticas. Pues no. O sea, las matemáticas tendrás que saber sumar, restar, hacer tus cálculos, las perspectivas para generar los planos. No puedes decir, no, mira, yo los hago así, hago la pluma y sin números ya me vale. Pues no. De hecho, yo te podía sacar citas desde Hipócrates hasta el siglo XVII de muchos que dicen que si no sabes astrología no puedes ser médico. O sea, ¿cómo vas a ser médico si no sabes astrología? Claro, estamos hablando de una percepción de que todo está unido y que no, mismo que estás unido a la naturaleza y dependemos de la naturaleza, también dependemos de los astros. Y tenemos una comunicación, y podemos tener una relación armónica con los astros, o no. Y podemos tener una relación armónica con la naturaleza, o no. Y podemos tener una relación con nosotros mismos, o no. Pero es que no se pueden separar. Es que es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, ya si lees un poquito de libros de magia medievales, Giordano Bruno y bueno, ese tipo también te dicen, ¿no? Pues que tiene la astrología. A esto hay que saber astrología, ¿no? Y claro, aquí se ha separado la astrología por un lado, la espagirria por otro, la magia por otro, pues no. La clave es tener el conocimiento profundo de la filosofía. Esa es la clave. O sea, la clave es la filosofía egipcia que te va a permitir comprender. La visión. Porque tú la astrología la puedes hacer de una manera u otra dependiendo de la visión que tengas de la astrología. Depende de la visión que tengas sobre lo que es magia. ¿Me explico? Entonces, claro, hay gente, que hace lo que puede, ¿no? Y bueno, yo no critico a nadie, pero hay gente que dice, no, mira, yo hago espagirria, pero utilizo un método alopático. Me parece muy bien, porque hacer remedios muy buenos y viene muy bien, pero su sistema es alopático. Porque es que tengo problemas de hígado, toma, te doy paliado. Me parece muy bien, vas a ganar, pero desde mi punto de vista no es completamente espagírico, porque se ha hecho de forma alopática. No se ha tratado al ser. El mismo Paracelso dice, no, distintas enfermedades tienen distintas causas, y si no encuentras la causa, no vas a sanar la enfermedad, solo vas a paliar los síntomas. Entonces, entre las 5 causas, pues evidentemente están los venenos, es decir, las intoxicaciones, que es lo que se da normalmente, pero también está el ENS natural y el ENS espiritual. ¿El ENS? Sí, les llama ENS. Ok. ¿No?
O sea, esas 5 causas, o ENS, que les llama, por lo menos en la traducción española. Entonces, si tiene el hígado y le das para el hígado, no. O sea, tiene hígado y entonces tienes que hablarle. ¿Qué tipo de vida lleva? ¿Cómo se maneja socialmente? Si tiene algún tipo de ansiedad. Y entonces, claro, buscando la causa. Porque no hay efectos en causa. Y por lo tanto, esa patología del hígado no es una causa en sí misma, sino que es un efecto. Claro, una consecuencia. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. La astrología la puedes hacer de 200.000 maneras, como quieras. Psicológica, esto. Pero la visión hermética es que está todo unido. O sea, entonces es otra herramienta más que tú tienes. Punto número 1. Lo que está sucediendo en el cielo, cómo te está afectando. Si estás siendo capaz de aprovechar esas influencias cósmicas o no. Porque claro, los seres humanos tenemos libre albedrío. Podemos elegir. Claro. Y por otra parte, te da una pista fundamental de una pista muy importante sobre la naturaleza esencial de la persona. ¿Por qué? Porque el objetivo es que vuelvas a su ser, que vuelva a su naturaleza, que se reconozca a sí mismo, que no quiera ser otro, que no es, y que no tenga miedo de ser el que es. Álvaro, ¿qué es la magia desde tu visión? Hablando de visiones sobre Pues estas ciencias. ¿Ok? Es ciencia. La magia es ciencia. Tenemos una idea, desde el punto de vista, claro, que vivimos hoy en día, que la magia es algo que rompe lo normal, que se salta las leyes lógicas, y no. O sea, la magia es conocer profundamente las leyes universales, ¿no? Y tiene una lógica. Y si tú estás haciendo magia y no tienes ninguna lógica de lo que estás haciendo, no sé qué magia estás haciendo. Hay una definición que a mí me pareció interesante sobre magia, que dice que magia se define como realizar cambios en nuestro entorno a través de la voluntad. ¿Qué opinas? Bueno, yo el que lo dijo tendría una charla con él para entender qué quería decir exactamente con voluntad, ¿no? Porque claro, la voluntad voluntariosa a veces te puede llevar a sitios erróneos. Ajá. Como querer ser algo. Como la voluntad del ego, ¿no? Efectivamente. A diferencia de una voluntad divina. Sí, pero entonces esa voluntad es espontaneidad. La divina. La tuya. Ok. La tuya conectada con tu naturaleza, claro, es espontaneidad. La tuya conectada con la divina es intuitiva. Ok. O sea, cuando eres espontáneo, desde tu visión, esa espontaneidad proviene de tu personalidad, del ego. Sí, pero hay que ser muy fino para diferenciar la espontaneidad de la reactividad. Totalmente de acuerdo. Sí, pero sí. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí, porque es importante definir que el ego o la personalidad tienen aspectos buenos y tienen aspectos viciosos también. Hay virtudes y hay vicios en torno a ese aspecto, ¿no? Bueno, el problema del ser humano es diferente. ¿Por qué? Porque podemos elegir. Claro. Como podemos comparar, podemos elegir. Como podemos elegir, nos podemos equivocar. Totalmente. Y podemos elegir, vamos a decir, la parte viciosa, o podemos elegir algo que no nos corresponde. Claro, pues esto queda como muy así en la mente. O sea, es como si un delfín, pues porque es que me gusta poner alegorías para que sea más fácilmente comprensible, porque esto, claro, dice la gente, ya mi naturaleza, ¿y cómo sé cuál es mi naturaleza? Claro, la gente que nos pueda escuchar, ¿no? Se le puede estar haciendo ahora un lío en la cabeza. Pues esto es como cuando tú eres un delfín, ¿no? Y de repente, en la sociedad del bosque, se ha decidido que los chingones, como decís en México, son las águilas, y entonces se siente frustrado por ser, y pone mucha voluntad en volar y en hacerse un nido, pero claro, eso no le va a hacer feliz. ¿Entiendes? Entonces tú puedes elegir cosas voluntariamente, porque tenemos esa voluntad, pues que te alejen por tu propia decisión de tu felicidad. Vamos a hablar ahora. Bueno, mencionaste que los Hakims eran estos médicos holísticos que pertenecían al mundo árabe, que eran alquimistas, que veían la enfermedad desde un desequilibrio. Había muchos Hakim, pero en general eran holísticos.
No todos eran alquimistas, algunos sí eran alquimistas, Ok. pero lo que eran era matemático, poeta, Astrólogos. médico, filósofo, principalmente, astrólogo, pero eso se daba por hecho. Sí. O sea, Era es parte que del no- paquete. No, es que, Astrólogo, mago, alquimista era parte del mira, paquete. la astrología era como las matemáticas, Ajá. hoy en día, para que nos hagamos una idea. Sí, de hecho estabas comentando que fuera la entrevista que hasta 1800 todavía era parte de la academia, ¿no? Se enseñó en las universidades. En la universidad, sí. Sí, sí. No, siglo XVII, no, igual me patino y viene alguno a decirme que no tengo ni idea. Pero vamos, hasta antes de ayer, Ajá. en España se estudiaba En la astrología universidad como parte en la de una universidad. carrera normal. Y bueno, estos hackings entonces lo que buscaban Y era las matemáticas se estudiaban en filosofía. en filosofía. Hasta, Bueno, es que hasta antes de ayer. las matemáticas, la geometría sagrada son parte de la magia, son parte del mismo método hermético, son parte de la ciencia. La vocación sería entonces el objetivo de ser un hacking. Si tú aspiras a convertirte en un hacking, un espajirista, un alquimista, con esta visión de ayudar a que las personas puedan realizar equilibrios en su vida y lograr despertar potencias dormidas, Mira, ¿sería este el objetivo? sí, pero la clave es la sencillez. La clave es la sencillez. Tú no sabes si te gusta un mango o no hasta que lo pruebas. Y una vez que lo pruebas, ya sabes si te gusta o no. Entonces, pues igual te pasas, cuando eres pobre, años suspirando por comerte caviar, por ejemplo. Ajá. Con ese deseo. Y de repente te comes caviar, y como te decía antes, no te gusta, pero te lo vas a seguir comiendo, ¿no? Entonces, claro, la vocación es decir, hay una parte de lo que nosotros hacemos que le viene bien a todo el mundo, independientemente que se quiera dedicar a ser hacking o no. Y esa es la parte que más me interesa. Después, dentro de todo eso, si esto le despierta su vocación, perfecto. Como a mí me pasa así. Mira, yo no quería ser astrólogo, yo no quería ser terapeuta, yo hablar en público, antes muerto, pero me gustaba las páginas. Me gustaba, o sea, vamos, yo era feliz con los conceptos, encima siempre he tenido desde pequeño, o sea, Egipto siempre me ha fascinado desde pequeñito, o sea, no es que no tenía ningún hermano ni nadie que me pudiera haber transmitido, no, era algo muy personal, como tenemos todos, que después lo olvidamos. Esas cosas que de pequeños nos encantan están más cercanas a la vocación que las que elegimos de más mayores, que están ya más decididas, apegadas a las ideas, desde la razón, la programación. desde la razón. Claro. ¿No? Entonces, pues la gente que se acerque, que pruebe, se va a llevar un beneficio, que es que va a salir mejor de lo que ha entrado. Va a salir con propuestas que él mismo se puede hacer y dice, ostras, pues igual tengo que cambiar mi política de vida, ¿no? Y otros, pues realmente les gustará, querrán profundizar y querrán compartirlo, ¿no? Porque bueno, al final del día los procesos de laboratorio nos llevan a obtener elixires, ¿no? Son remedios hechos a través de los procesos espagíricos que te van a ayudar a crear estos equilibrios, contrarrestando de alguna manera o equilibrando más bien las influencias de tu carta astral, de cómo tú estás energéticamente. Reconectando, redespertando, porque las fuerzas siguen estando en nosotros, ¿no? O sea, cuando tú Pero naces... cuando tú te desconectas de una fuerza en concreto, una fuerza universal, ¿no? Como por ejemplo el sol, ¿no? Estás desconectado, pues puedes usar un intermediario que te ayuda a reconectar. Esos intermediarios son las plantas. Para contextualizar un poco esto, cuando tú naces, la energía que hay en la carta astral, carta natal, te impregna, quedas como de alguna manera programado y tienes muchos potenciales que están unos dormidos y otros activos. La espagiria, estos elixires te ayudan a poder equilibrar y despertar esas potencias, ¿correcto? Sí, pero también, sí, mira, si tú tomas un remedio, aunque no sepas que te lo estás tomando, te va a funcionar. Vas a notar el efecto. Claro. Pero para que sea permanente tiene que haber un cambio. ¿En qué sentido? A nivel de conciencia.
Ok. Porque si tú no tienes autoestima, y evidentemente tomas un elixir de sol, te vas a encontrar más ligero, más a gusto contigo mismo. De repente dicen, hostia, pues sí voy a poder enfrentar esa junta que tanto temo, o lo que sea, ¿no? Pero sí, pero la autoestima, la baja autoestima no viene del aire. Hay una causa, Claro. hay una causa mental, Claro. ¿no? Que es la raíz, Ajá. ¿no? Entonces, encontrar esa raíz de ese día que decidiste que no valía lo suficiente sería la clave final, ¿no? Entonces hay un proceso terapéutico, mayéutico, ¿no? Más los remedios, pues se puede dar a sanar y quitar muchísimo. Imagínate que yo sea incapaz de hablar con lo que viene en la camisa. La gente no se lo cree. Que serías... Pero, no, o sea, ultra tímido no, lo siguiente. O sea, ¿Ah, sí? Sí. No te lo puedo creer. Ya lo sé, lo sé. Y a veces no lo digo porque no me van a creer, van a creer que esto es para presumir. Yo considero que eres muy extrovertido. Cuidado. Hoy. He vuelto a ser espontáneo. Ok. He vuelto a ser espontáneo. ¿Y eso fue gracias a la alquimia? Esto fue gracias a todo el conocimiento y todo el proceso, incluido astrología, espagiria, filosofía, que me he leído mucha filosofía. Se nota. Y claro, y vas dando con las claves. Nos han dado claves, muchas que están olvidadas y otras que vas descubriendo tú por todo lo que estás aprendiendo, ¿no? Y de hecho, pues he elaborado técnicas bastante sencillas que funcionan muy bien. Claro, me han funcionado a mí. Claro. Porque yo para dar mi primera charla, que probablemente, menos mal que entonces no existían las redes, porque ves esa charla y dices, no, o sea, no se te ocurre hacerme una entrevista ni loco. Obligado por mi maestro. No, tienes que ir, tienes que dar la charla, tú entras primero, hablas de la historia, vamos, que se la sabes mejor que yo, y no sé qué. Y bueno, yo ahí salí colorado, me quedé en blanco, sudando al zorro. Tenía que hablar 2 horas, a los 35 minutos ya no sabía ni qué, menos mal que salió ya a vir al quite. Y decía, ¿ves? No valgo. No era que no valiera, es que había causas que me daban miedo ese tipo de situaciones. Entonces lo disfrazas de soy tímido, de lo que sea. Pero eso, evidentemente, lo primero que me ayudó fue remedios. Entonces realmente... Pero realmente se sana cuando ya no lo necesites. Claro, sí, ahí ya estás curado. Entonces los Sanado. remedios nos van a permitir... Perdona, sanado. Sanado. Hay una diferencia entre curar y sanar. ¿Cuál es? Curar es a un rato y después vuelve. Sanar es para siempre. Ok. Entonces, el interés que deberíamos de tener con respecto a los elixires, a los remedios, es para poder lograr despertar estas potencias dormidas, lograr esos equilibrios, en síntesis ser feliz. Y facilitarte los cambios. Facilitarte los cambios. Eso Claro. creo que va a ser Eso lo que más le va a interesar al auditorio. Cuando estamos hablando de este tipo de elixires que trabajan a nivel emocional, Sí, ¿no? sí, Te facilita el cambio. Ese cambio que quieres hacer y no puedes. exacto. Y que te falta el empujoncito, ¿no? Sí, porque por ejemplo, mira, desde mi experiencia he practicado yoga por años, he estudiado budismo, he practicado nahualismo mexicano y hay cosas que no he podido quitarme, ¿no? Desde temas de exrelaciones que todavía siguen atoradas, inseguridades, yo creo que todos los hemos vivido, ¿no? Y los caminos espirituales pues tienen esa búsqueda, pero creo que a todo el mundo le va a interesar el hecho de que a través de los elixires vas a tener ese empujoncito, ¿no? Sí. Ese apoyo. Ese apoyo. De romper eso que te tiene agarrado. Sí, que quieres y no puedes. Claro, yo lo sé, ¿no? Yo lo he vivido en mis propias carnes. Yo creo que todos lo hemos vivido. Sí, antes o después, mi caso era grave, te digo en serio, mi caso era grave. O sea, yo fuera de los amigos de confianza, o sea, hablar con una chica, ni pensar. Tú imagínate en el pueblo donde pasaban los veranos, como hacía 9 meses que no volvía, me costaba 3 días llegar a la plaza del pueblo. Me volvía para atrás. No, era un caso
profundo. Y de hecho, pues fue parte de donde metí en la terapéutica, porque lo otro era hobby. Aprender historia, aprender aprender espagiria, aprender esas cosas, era mi hobby. Yo nunca pensé en... Que te ibas a convertir en un, Sí, un Hakim. Sí, no era ni mi propósito ni mi intención. Y yo pienso que eso es una política completamente diferente a las políticas que se están haciendo ahora para conseguir cosas, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que hay otra forma más sencilla, que es descubrir lo que realmente te gusta y no empeñarte en ser algo, ¿no? Que si aciertas bien, pero si no aciertas... Sí, pasa. Bueno, para terminar esta entrevista, la última pregunta obligada. ¿Vas a buscar la gran obra? Pues no sé, Dios dirá. Yo de momento, pues, claro, porque he ido cambiando también todas mis actitudes. En un tiempo pues tenía mucho deseo, igual, hasta insano, ¿no? Yo ahora mismo, la vida te va poniendo. Tú quieres ir por pero la vida te está poniendo. ¿Por qué? Porque todo está ordenado. Y entonces pues la vida me va llevando y me va ocupando. Y pienso ahora mismo, mis ganas es de comunicar esta oportunidad, uh-huh. Esta oportunidad de cambio, este paradigma. Seguir trabajando, porque sigo trabajando en diseños cada vez mejores de remedios espagíricos y todo ese aprendizaje. Uh-huh, claro. ¿Entiendes? Todo ese aprendizaje que después no se queda saco, porque estamos hablando de un conocimiento fractal. Sí, sí, sí. Y entonces, como evidentemente hay que trabajarse a sí mismo y eso, yo he descubierto que mi vocación principal es ser Álvaro. Es ser Álvaro. Muy honesto. Sí, muy esencial. No es el alquimista. Claro. Es el error, ¿no? Tenemos una vocación esencial, que es ser Álvaro. Y ser Álvaro es más que alquimista. Porque si para ser alquimista tengo que dejar de ser Álvaro, ahí empezamos con desequilibrio, ¿no? Entonces, ser Álvaro pues tiene una naturaleza y tiene un destino. Y Álvaro durante mucho tiempo se rebeló contra su destino, queriendo otras cosas, y ahora lo acepta. Entonces yo lo acepto y sé que cuando él quiera me pondrá, y lo que me está poniendo ahora es lo que yo tengo que hacer. Y que me está poniendo por la oportunidad de desarrollar estos trabajos sencillos, que te digo que no son tan sencillos, uh-huh. Y que la gente está encantada y me pide, ¿y cuándo vamos a hacer? ¿Y cuándo vamos a hacer estos 12 trabajos de Hércules? ¿No? ¿Y cuándo vamos a hacer? ¿No? Pues esto, ¿no? Y aparte que te llena mucho, o sea, ver cuando la gente hace esos cambios hacia la felicidad y hacia la autogestión. Hacia la autogestión, uh-huh. Que no sigan dependiendo de ti, uh-huh. Sino que esas herramientas ya se las llevan y son capaces de autogestionarse. Por eso ahora mismo tengo más que de sobra. ¿Llegará el momento? Puede que sí, puede que no. Como la grabación de ayer, solo Alá puede saberlo. Maravilloso, muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Esta entrevista con Álvaro Remiro, quien fue aprendiz directo de Yavir, uno de los alquimistas que pues considero más respetados en España del siglo pasado. Recién existen videos que pueden encontrar sobre Yavir en YouTube, donde también aparece Álvaro, director del laboratorio Sotis, que era el laboratorio fundado por Yavir. Bueno, y una cosa muy importante, que no hemos hablado, una cosa que te quería apuntar. Sí. Y no subo. Sí. Y no, empecé como aprendiz. Ajá. Ok. Con Yavir. Después fui discípulo, que es diferente. Ok. Y después fui socio. Muy bien. Y compartimos proyectos, después de Sotis, comunes. O sea, pues digo, la intensidad de la relación con Yavir trasciende a profunda. Sí, una relación muy... familiar. ¿Hermandad? O sea, de estas que a veces te apetece decir que no creo yo en el karma,
Es decir, había algo cardíaco. Iniciática, dicen. Había algo cardíaco. Y también, muy importante, quiero decir que tenemos Escuela Solve, que es donde desarrollamos todas estas posibilidades de si quieres aprender o quieres acceder a un taller de transformar tu vida, o quieres aprender astrología, o te llama la atención la espagiria. Tenemos un montón de posibilidades, todas unidas bajo ese fractal hermético, donde hay un montón de oportunidades donde puedes probar a ver si es tu vocación. Muy bien, pues muchas gracias, Álvaro, por esta entrevista. Gracias a ustedes por acompañarnos hasta este momento. Espero que hayan disfrutado mucho, tanto como yo lo hice. Pues les mando la mejor vibra y recuerden que el mundo se cambia tocando corazón por corazón. Gracias. Gracias a ti.